A continuación vamos a hablar sobre rotación de secciones cónicas. Básicamente es que vamos a ver secciones cónicas, que son tres curvas específicamente: la elipse, la hipérbola y la parábola, que vamos a ver cómo serían gráficamente. Y vamos a ver cuando estas secciones cónicas están con los ejes rotados y vamos a ver qué es lo que significa eso. Que para eso también vamos a utilizar los valores y los vectores propios. Entonces esto es una aplicación de los valores y vectores propios, la rotación de secciones cónicas. Entonces vamos a definir primero las secciones cónicas que vamos a trabajar, las que son no rotadas. Vamos a ver qué significa eso de no rotadas, es decir, que utilizan básicamente el hablar de secciones cónicas no rotadas significa que están en base a los ejes X y Y normales. Bueno, ahorita vamos a ver gráficamente. La primera de las ecuaciones que son elipses rotadas son las secciones. La elipse sería la primera, ¿ya? Se llama elipse, que es una curva que tiene ecuación de este tipo: es x menos x0 a la 2 sobre alfa a la 2 más y menos y0 a la 2 sobre beta a la 2 igual a 1, ¿no? Donde x0 y y0 es el centro en el que está ubicado la elipse. Entonces la elipse está ubicada en el centro x0, y0, ¿no? Y alfa cuadrado y b cuadrado se le van a llamar los semiejes, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el semieje en x es alfa. Ven que alfa está al cuadrado y el semieje en y es el beta, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo esta elipse que estoy escribiendo por aquí, que es x menos 1 a la 2 sobre 9 más y menos 3 a la 2 sobre 4, yo sé que su centro está dado por 1,3 y que sus semiejes, ¿verdad? El semieje en x, vamos a poner así, semieje en x es 3 porque 3 a la 2 es 9 y su semieje en y es 2 porque 2 a la 2 es 4. ¿Qué quiere decir eso? Que la elipse y la gráfica de la elipse son de esta forma. Esta elipse tiene en centro perdón, esta creo que no está bien. No está bien escrita esta elipse. Vamos a ver, esta sería más bien, aquí era un 1, está mal escrito. Ajá, en 1,1. Ven que su centro es en 1,1, que sería aquí, ¿no? Su centro es en 1,1 y tenemos un semieje en x de 3. ¿Qué significa eso? Que en el eje x aquí hay 3 opciones, es como ovalado, y 3 para allá, ¿no? Eso es el semieje en x, y en y es de 2, entonces va 2 para allá, ¿no? Y 2 para acá. Eso es lo que significa. Entonces el centro era 1,1, se mide en x de 3 y se mide en y. Pero esto es una elipse. La ventaja es que esas elipses ustedes las pueden graficar utilizando GeoGebra, entonces no hay ningún problema. Entonces utilicen el software de GeoGebra Classic, que sería este que yo tengo aquí específicamente, el GeoGebra Classic. Vean que para utilizarlo es muy simple. Bueno, aquí yo ya tenía una hecha, pero por ejemplo si queremos hacer esa, entonces vean que para utilizar el GeoGebra es muy simple, porque nos quedaría, esperen para borrarla esta, vamos a borrarla. Por ejemplo, esa que teníamos entonces era la elipse era x menos 1 elevado a la 2 más, ahí nada más lo escribimos, ¿verdad? Bueno, x menos 1 elevado a la 2, eso iba dividido entre 9. Voy a escribirlo bien porque no está ahí. X menos 1 a la 2 dividido entre 9. Miren, para borrarla porque no está resultando bien. Vamos a borrarla. Vamos a ponerlo de nuevo porque hay un error ahí. Entonces ven qué fácil. Si queremos dibujarla, entonces vamos a poner la ecuación aquí, nada más la escribimos. Entonces software se llama GeoGebra Classic, ahí lo pueden buscar, lo pueden descargar gratis, lo pueden usar en el teléfono. La ecuación es x menos 1 elevado a la 2 dividido entre 9 más y menos 1 elevado a la 2 dividido entre 4, y todo eso va igual a 1. Ven, si yo escribo la ecuación ahí y le doy enter, ella me dibuja la elipse, ¿verdad? ¿Qué significa que la elipse no esté rotada? Bueno, significa que sus ejes, vamos aquí, que sus ejes están basados en el eje X y en el eje Y. ¿Qué quiere decir eso? Que los ejes
son el eje X y el eje Y. Cuando la elipse está rotada, ¿qué es lo que pasaría? Que en vez de estar así, que por ejemplo quede en este orden, así. Entonces sus ejes se basan en un nuevo sistema de coordenadas. Eso es lo que significa que la elipse esté rotada. Entonces la elipse siempre va a tener esta forma, ¿verdad? Aquí tienes suma y aquí son positivos y positivos. Porque cambia cuando tenemos lo que llamamos la hipérbola. La hipérbola gráficamente es de esta forma. Puede variar aquí, que tenga más y menos, o que tenga menos y más. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Ven que esta es una ecuación idéntica a la de la elipse, solo que aquí en medio tiene un menos. Puede tener el menos ahí o podría tener menos aquí y más aquí. Entonces esas son las que pueden variar. Esa que está ahí, por ejemplo, sabríamos que su centro en X es 1 y en Y es 3, porque es menos 1 y 3. En X es 1 y en Y es 3. Y que los semiejes en X, semieje X es de 3 y semieje Y es de 2. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, la forma de la elipse, la fórmula de la hipérbola es esta. Ven que su centro está en 1,3. Entonces el 1 está por aquí y el 3 por aquí. Su centro es en 1,3 y su semieje en X es de 3, que quiere decir que aquí me muevo 3 unidades y aquí me muevo 3 unidades para obtener el semieje en X, ¿verdad? El semieje en Y es de 2, que sería como por aquí, pero lo importante es dibujar su centro y dibujar la parábola. Entonces esto, si ustedes quieren dibujarlo, simplemente lo escriben en GeoGebra Classic y ahí lo pueden dibujar, ¿no? Entonces, porque a veces también podemos hacer que determine la forma, ¿verdad? Y las otras son las parábolas. Las parábolas tienen esta forma: X menos X0 por A menos Y, A por Y menos Y0 la 2. Por ejemplo, esta parábola yo sé que su centro es en 2 en X, ¿verdad? En este caso el centro se llama vértice, no sé si recuerdan eso. El vértice es 2 en X y 1 en Y. Entonces ven que el vértice aquí quedaría en 2,1 y después la orientación va a estar dada por los signos que tengan aquí. Por ejemplo, si aquí fuese un menos, su orientación sería para allá, y si la que estuviese elevado al cuadrado de la X, entonces sería más bien hacia allá o hacia allá abajo, ¿verdad? Entonces eso cambia, pero como les digo, ustedes nada más escriben esta ecuación en GeoGebra y eso nos dibuja la parábola. Entonces lo importante, las parábolas tienen esa forma, las hipérbolas tienen esa forma. Puede ser también que la hipérbola quede bien en esta dirección, ¿verdad? Las hipérbolas tienen esa forma y las elipses tienen esta forma. Esas son las tres secciones cónicas que vamos a trabajar. Ahora, lo que vamos a hacer es secciones cónicas que están rotadas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener secciones cónicas en las que, bueno, aquí se ponen como X1 y X2, ¿verdad? X1 y X2, trabajémosla mejor con las, bueno, es con X1 y X2, pero lo que tiene es que tienen términos mixtos: C por X1, D por X1, E por X2. Ve que hay este término mixto que está X1 por X2. Ese término es el que tenemos que eliminar para identificar qué cónica es, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es identificarla, ¿verdad? Para eso vamos a considerar una matriz. Vamos a considerar escribir eso de esta forma. Es decir, nosotros vamos a tener que ahora esa misma cónica se puede escribir como X transpuesta por A por X más B por X más F, donde A es esta matriz. Vean que esa matriz se obtiene aquí en la diagonal poniendo A y B. ¿Okay? A y B se pone aquí, ¿ven? Que son los que están con los X elevados a la 2. Y el término mixto, que es C medios, que es el C, el término mixto que tiene X1 y X2, puede ser X y Y también. Ese lo ponemos aquí en mitad y mitad. Esto que está ahí va a formar una matriz que es simétrica. Y como la matriz es simétrica, recuerden que cuando teníamos una matriz simétrica, eso significaba que es ortogonalmente diagonalizable. Es decir, que existe una matriz C ortogonal, tal que C transpuesta por A por C es igual a una matriz D diagonal. Pero eso es lo mismo que A lo podemos cambiar por C por D por C transpuesta, multiplicando por la transpuesta, que es la inversa también. Entonces el A lo podemos cambiar por eso. ¿Sí? Entonces, si uno transforma esta ecuación, ¿verdad? Si uno transforma esta ecuación utilizando ese cambio, nos quedaría, bueno, el B es D por E, ¿verdad? El B es D por E. Si uno transforma esa ecuación cambiando la A, ven que nos quedaría X transpuesta por A, que es C por D por X transpuesta, más BX más F igual a 0. Vamos a ver de dónde se origina, pero ahorita vamos a utilizar una ecuación general. Eso hace que si yo transpongo, entonces me queda C transpuesta por X, ¿verdad? Transpuesta por D por C transpuesta por X, ¿verdad? Más B por X, pero el B lo voy a escribir, vamos, dejémoslo igual, B por X más F igual a 0.
Y ahí vamos a hacer un cambio de variable, donde la nueva variable le vamos a poner el valor, en vez de ponerle vamos a cambiar esto, c transpuesta por x, por una nueva variable que le vamos a llamar y. Le vamos a llamar y a la nueva variable. Entonces esto me quedaría y transpuesta, eso es un vector, ¿verdad? Y transpuesta por d por y más b por c por y más f es igual a 4. ¿Qué es lo que hacemos? Que como c transpuesta por x es igual a y, entonces si c transpuesta por x es igual a y, ¿verdad? Entonces x sería igual a c por y, ¿verdad? Entonces aquí cambiamos la x por c por y, ¿verdad? Y ahí nos va a ir quedando una matriz que queda de esa forma. Ahora, recuerden que la matriz, si yo calculo los valores y los vectores propios, básicamente la matriz D es una matriz diagonal que está formada por lambda 1, 0, 0 y lambda 2, ¿verdad? Es una matriz que está formada por esa forma. Y además la matriz B por C, ¿verdad? El B por C va a ser un vectorcillo que va a ser R, S. Entonces básicamente yo tengo que hacer dos cosas: obtener los valores propios, que serían estos, y multiplicar el B por la matriz C, que recuerden que el B era D por E, el B por la matriz C, multiplicarlo, y eso me va a dar dos valores R y S. Y luego eso transforma la ecuación en una ecuación que siempre va a ser de la forma, para que se aprendan esta forma: lambda 1 por y1 cuadrado más lambda 2 por y2 cuadrado más r por y1 más s por y2 más f igual a 0. Y esta va a ser la nueva ecuación que va a tener la curva. Es decir, yo tengo que encontrar los valores propios, lambda 1 y lambda 2, ¿verdad? Y tengo que encontrar los vectores propios para escribir la matriz C, que recuerden que es la matriz ortogonal. Y al multiplicar el B por la matriz C, voy a obtener los valores de R y S, que son y Entonces voy a tener ya lambda 1, lambda 2, R y S. Los ejes, los nuevos ejes de rotación, que le vamos a llamar a esos ejes, les vamos a llamar ejes principales. Los ejes principales van a estar dados por los vectores propios v1 y v2, que son los vectores propios, son los ejes principales. Y el ángulo de rotación va a ser el ángulo que obtenga, el ángulo de rotación va a ser el ángulo que obtenga con los vectores propios, alguno de los dos vectores propios. Los vectores propios son v1 y v2, alguno de los dos, el que esté más cerca del eje, con el vector e1, ¿no? Que es el vector de la base canónica con i1. Entonces esos van a ser los ángulos. Ese va a ser el ángulo de rotación que voy a obtener. Ok, veamos un ejemplo para que eso quede más claro, para que vean lo que vamos a hacer. Ok, lo primero es esto: vamos a identificar quién es A, vamos a identificar quién es A, quién es B, que teníamos A, B, C, D y E. Entonces el A para nosotros es 1. El A siempre es el que está con el x1 a la 2. Puede ser el B es el que está con el x2 a la 2. El valor de C es el que está con el término mixto, que sería menos 4, ¿no? El valor de D es el que está con x1, que está x1 solo, en este caso solo. El valor de E es el que está con x2, que sería 0, ¿no? Y el valor de F es el menos 4. Ya vamos a tener esto: A, B, C y D. Entonces luego voy a calcular la matriz A, que la matriz A se obtiene, vamos a recordar, con A, C medios y B. Es decir, que la matriz A es 1, C es menos 4, entonces quedaría menos 2, menos 2. Y aquí el B, que sería 2. Esa es la matriz A. A esa matriz le voy a calcular los valores propios. A esa matriz le voy a calcular los valores y los vectores propios, ¿verdad? Entonces recuerden que para hacer eso hacemos el determinante de 1 menos lambda, menos 2 y 2 menos lambda, ¿no? Eso nos daría 1 menos lambda multiplicado por 2 menos lambda menos 2 por menos 2, que es 4, ¿no? Ven que eso nos daría 2 menos lambda menos 2 lambda más lambda cuadrado menos 4. Eso tiene que ir igualado a 0.
Es decir, que lambda cuadrado menos 3 lambda vamos a ver, lambda cuadrado menos 3 lambda menos 2 tiene que ser igual a 0. Vamos a revisarlo a ver si está bien. Vamos a revisar si eso está bien. Es 1 por 2 es 2. Es 1, 1. Ah, es que la matriz está mal. ¿El B quién sería para nosotros aquí? El B sería 1. Nosotros pusimos el B2, pero el B era 1. Aquí era 1. Entonces aquí es 1. Aquí es un 1. Entonces ahí quedaría más bien 1 menos lambda por 1 menos lambda, que sería, vamos a borrarlo, estaba mal escrito, 1 menos lambda por 1 menos lambda, que sería 1 menos lambda menos lambda menos lambda más lambda cuadrado y menos 4 es lambda cuadrado menos 2 lambda menos 3 igual a 0, que factorizado es lambda menos 3 y lambda más 1 igual a 0. Es decir, que los valores propios son lambda igual 3 y lambda igual a menos 1, ¿no? ¿Sí? Ahora sí, ya tenemos los valores propios. Volvamos. Una vez que tenemos los valores propios, vamos a volver aquí. Vamos a borrarlo. Entonces los valores propios son lambda igual 3 y lambda igual menos 1. Entonces una vez que tengo los valores propios, lambda igual 3 y lambda igual menos 1, entonces voy a calcular, voy a usar, entonces tenemos que es menos 1 en orden y 3. Voy a poner de menor a mayor. El menos 1 y 3. Voy a calcular sus vectores propios. Recuerden que sus vectores propios los calculo para lambda igual menos 1. Vamos a ponerlos por aquí aparte. Para lambda igual menos 1 y para lambda igual 3. Entonces voy a ponerlos por aparte. Cuando pongo lambda igual menos 1, recuerden que es restarle menos 1 a la diagonal, que sería sumarle 1. Entonces se convierte en 2, menos 1 y 2, ¿verdad? Pero haciendo las operaciones de un medio por fila 1, me queda 1 menos 1, menos 2 y 2. Y 2 fila 1 más fila 2, obtengo 1 menos 1, 0 y 0, ¿verdad? Que eso me produce que x es igual a y. Es decir, que me produce, si la y es t, sería t, t. Sacando el t me queda 1 y 1. Nuestro vector propio v1, ¿verdad?, es 1 y 1. Nuestro vector propio v1 es 1 y 1, pero hay que dividirlo entre la norma. Entonces sería 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Y tengo nuestro vector v1. 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz. Recuerden que para dividir entre la norma, vamos a sacar aquí el vector v1, pongámoslo por aquí, es 1 entre raíz de 2 y 1 entre raíz de 2. Cuando lo vamos a hacer ortogonalmente diagonalizable, tenemos que dividir entre la norma. Entonces lo dividimos entre la norma. Para lambda igual 3, bueno, voy a restar aquí 3 en la diagonal, me queda menos 2, menos 2, menos 2 y menos 2, ¿no? Haciendo un medio fila 1 menos un medio fila 1, me queda 1, 1, menos 2, y haciendo ahora 2 fila 1 más fila 2, me queda nada más 1, 1, 0, 0, que eso me produce que x es igual a menos y si la y es t, entonces tenemos menos t, ¿no? Menos t, y sacando la t me quedaría menos 1,1, también menos 1,1, que al dividirlo entre la norma, nuestro vector v2 es menos 1 entre raíz de 2 y 1 entre raíz de 2. Entonces vamos a verlo por aquí. El vector para lambda igual 3, para lambda igual a 3, el vector v2 es menos 1 entre raíz de 2 y 1 entre raíz de 2. Entonces ya ahí tenemos nuestra matriz. Recuerden que eso hace que obtengamos una matriz C. Eso hace que obtenemos una matriz C que está determinada por 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2 por los vectores propios normalizados, 1 entre raíz de 2, y una matriz D, que es la matriz diagonal, que está formada por menos 1 y 3 en la diagonal y ceros. Entonces ya tenemos eso, ¿verdad? Ahora recuerden que lo que hacemos es tengo que multiplicar la matriz B, tengo que multiplicar a B por la matriz C. Recuerden que B se obtenía de el B se obtenía por D por E, es decir, ya tenemos aquí la matriz A, el vectorcillo B se obtenía con 0,0, es el D y el E que van ahí, el vectorcillo, en el vectorcillo B va de 0,0, entonces ahora ven que si yo multiplico B por C, como el B es 0,0, el B por C me daría 0,0, 0,0, y ese es el R y el S, el R 0 y el S 0.
Ahora sí, vamos a ver la forma. Recordemos que la forma en la que tenía era, vamos a recordarla de aquí. La forma que nos queda es lambda 1 por y1 cuadrado. Ahí estaba. Entonces vamos a escribirlo aquí. La forma es lambda 1 por y1 a la 2. Más lambda 2 por y2 a la 2. Más r por y1 más s por y2 más f igual a 0. Ahora, como lambda 1 es menos 1, entonces nos queda menos 1 por y1 cuadrado. Como lambda 2 es 3, nos queda 3 por y2 al cuadrado. Más el r, que es 0 por y1, más el s, que es 0 por y2, más el f, que el f era, vamos a recordar, nuestro f era menos 4. Menos 4 igual a 0. Ven que eso en realidad nos produce, como estos son ceros, nos produce una ecuación que sería, vamos a escribirla por aquí para que ya vamos haciendo la gráfica, nos produce una ecuación que está dada por, voy a escribirla así, 3y2 cuadrado menos y1 cuadrado, 3y2 cuadrado menos y1 cuadrado igual a 4. Y pasando el 4 a dividir, me quedaría 3y2 cuadrado menos y1 cuadrado entre 4 y entre 4, y eso está igual a 1. Esto que está aquí lo identificamos como una hipérbola. Recuerden que la hipérbola es la que tenía menos en el medio. Entonces esa que está ahí la identificamos como una hipérbola, donde sus ejes principales son los vectorcillos que habíamos sacado. Los ejes principales son los vectorcillos v1, que era 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, y el v2, que es menos 1 entre raíz de 2, menos 1 entre raíz de 2. Su eje de rotación, su ángulo de rotación, más bien, el ángulo de rotación, se calcula calculando el ángulo entre v1. Vamos a calcular el ángulo entre v1 y el vector e1. Recuerden que el ángulo se calculaba utilizando la fórmula coseno de zeta es igual a v1, que es, voy a ponerlo como fila, 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, por el vector e1, que es 1,0, sobre la norma de v1, que la norma de v1 es 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, la norma de v1 por la norma de e1, pero esas normas las dos dan 1, ¿verdad? Entonces al final nada más me da que el coseno de zeta es igual a 1 entre raíz de 2 por 1, a 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz por 0, esto da 1 y esto da 1, entonces nos queda que coseno de zeta es igual a 1 entre raíz de 2. Y si despejamos ahí, haciendo coseno a la menos 1 de 1 entre raíz, nos da que el zeta es igual a pi cuartos, que ese sería nuestro ángulo de rotación. ¿Cómo se dibuja eso? Bueno, yo aquí ya lo hice. La ventaja es que ustedes lo pueden colocar en GeoGebra nada más. Lo colocan en GeoGebra y ya les daría la rotación que tendríamos ahí. Eso nada más lo colocan en GeoGebra, pero coloquen en GeoGebra la ecuación que tenían originalmente, que es esta que estaba aquí, ¿verdad? Esa ecuación, ¿cómo la colocamos en GeoGebra? Vamos a ver. Esa ecuación, para colocarla en GeoGebra, nada más lo colocamos como era originalmente. A x1 póngale en x y a x2 póngale y. Entonces la ecuación que teníamos era x1 cuadrado, entonces sería x cuadrado, ¿verdad? Menos 4x1 por x2 es 4xy. Póngale xy para que tengamos los ejes y. Más x2, que sería y a la 2, más y a la 2, igualado a 4. Igualado a 4. Y eso nos da esta que está aquí, ¿eh? Que si lo vemos es una hipérbola. También haciendo la gráfica nos damos cuenta que era una hipérbola, pero está rotada. ¿Qué significa que esté rotada? Bueno, lo que significa es que nuestros nuevos ejes, que son los que van a quedar ahí, ¿verdad? Nuestros nuevos ejes, que son los que van a quedar ahí, esos son los ejes que se obtienen aquí, ¿verdad? Aquí va a quedar el vector v1, ¿verdad? Y aquí va a quedar el vector v2. Esos son los nuevos ejes. Nuestro ángulo de rotación es el ángulo zeta, que era igual a pi cuartos, ¿verdad? Eso es lo que significa que los ejes están rotados. Entonces uno la puede graficar utilizando GeoGebra, no hay ningún problema. Y hagamos un ejemplo más, que sería este que está aquí. Entonces vean que en ese ejemplo vamos a ir sacando. Considere la curva cuadrática con ecuación. Determine la matriz A asociada a la forma cuadrática. Bueno, recuerden que la matriz A, para ir escribiendo, la matriz A se obtenía, vamos a ir para ir recordando las fórmulas para que la tengan por ahí. La matriz A, entonces vamos a ir sacando de ahí quién es el A, quién es el B y quién es el C. El A es 7, el B es 5. Recuerden que el A es el que está con x2, el B es el que está con el y2, que antes le poníamos x1 y x2, ahora se llaman B. El término mixto es el C, que es 2 raíz de 3. El D y el E son los que están con x y con y solos, pero no están. Entonces el D es 0 y el E es 0. Y el F es el 8, que en este caso sería menos 8, porque tiene que estar igualado a 0, habría que pasarlo para acá. Entonces ya tenemos estos valores.
el A, el B, el C y el D. La matriz A estaba dada por A, C medios y B, ¿verdad? Entonces la matriz A sería 7, C medios, que sería raíz de 3, C medios, que sería raíz de 3, y el B, que es 5, ¿verdad? Esa es la matriz A. Ahora les vamos a calcular sus valores propios. Entonces sería 7 menos lambda, raíz de 3 y 5 menos lambda. Vean que eso multiplicado sería 7 menos lambda por 5 menos lambda, menos raíz de 3 por raíz de 3, que es 3. Eso tiene que ir igualado a 0. Haciendo esa multiplicación nos quedaría 7 por 5, 35, menos 7 lambda, menos 5 lambda, más lambda cuadrado, menos 3 igual 0. Que eso sería lambda cuadrado, menos 12 lambda, más 32 igual a 0. Que eso factorizado es lambda menos 8, lambda menos 4, 8 por 4 igual a 0. Es decir, que los valores propios son lambda igual 8 y lambda igual 4. Ahí los tengo. Lambda igual 8, lambda igual 4. Listo. Ya los tengo. Vamos a sacar ahora sus vectores propios y normalizarlos. Entonces sacamos lambda es igual a 8. Bueno, recuerden además que nuestro B son el B es el D y el E. En este caso sería 0,0. Entonces eso no va a afectar. Si lambda es igual a 8 y lambda es igual a 4, son los valores propios. Vamos a sacar nuestros vectores propios. Lambda igual 8, lambda igual 4. Si ponemos lambda igual 8, vamos a restar 8 en la diagonal. Nos quedaría 7 menos 8 menos 1, raíz de 3 y menos 3 así, ¿verdad? Vamos a hacer la operación menos 1 por fila 1. Y de una vez, para hacer ceros, vamos a hacer raíz de 3 fila 1 más fila 2. Antes de haberlo cambiado, ¿verdad? Entonces queda 1 menos raíz de 3. Raíz de 3 por fila 1 más menos raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3 menos 3 da 0. Ahí da 0. Nos quiere decir que nos queda que x es igual a raíz de 3y. Es decir, que nos queda raíz de 3t, t, porque la y es t. Y sacando el t, nos daría raíz de 3,1. La norma de raíz de 3,1 es raíz de 3 a la 2 más 1 a la 2. Eso nos da 2. Quiere decir que nuestro vectorcillo v1 dividido entre la norma es raíz de 3 entre 2 y 1 entre 2. Nuestro vector v1. El vector v2 es restarle 4. Vamos a restar 4 en la diagonal. Entonces nos quedaría 7 menos 4, que son 3, raíz de 3 y 1. ¿Verdad? Hacemos un tercio por la fila 1. Y eso nos da 1. Raíz de 3 entre 3. Raíz de 3 y 1. Y luego hacemos la operación que es menos raíz de 3. Fila 1 más fila 2. Y eso nos produce 1. Raíz de 3 entre 3, 0, menos raíz de 3, aquí da 0 también. Eso nos dice que x es igual a raíz de 3 entre 3 menos raíz de 3 entre 3 por y. Y eso hace que el vectorcillo quede de la forma menos raíz de 3 entre 3 t, t. Y sacando la t nos queda menos raíz de 3 entre 3, 1. Sacándole la norma sería la norma de menos raíz de 3 entre 3 a la 2 más 1 a la 2. Y esa norma nos va a dar un tercio más 1. Raíz de 3 entre 3 es un tercio más 1. Son 4 tercios. Esa norma nos va a dar 4 sobre raíz de 3. ¿No? Si dividimos el menos raíz de 3 entre 3, vamos a dividir estos entre 4 sobre raíz de 3. Eso nos daría, vamos a ver, saquémoslo. Es decir, vamos a dividir entre 4 entre raíz de 3 entre 3. Es menos raíz de 3 entre 3 dividido entre 4 sobre raíz de 3. Eso nos da menos un cuarto. Y el 1 dividido entre 4 entre raíz de 3 daría raíz de 3 entre 4. ¿No? Ese es el vectorcillo v2. Bueno, ahí lo puse como fila, pero es una columna, es lo mismo, ¿verdad? Entonces veamos lo que tenemos. Tenemos esos vectorcillos que ya son los vectores del eje de rotación. El vector v1 nos produjo que era raíz de 3 medios, 1 medio. Entonces aquí le ponemos raíz de 3 medios, 1 medio. Y el vectorcillo v2, que es el eje de rotación para el otro, es menos un cuarto, raíz de 3 entre 4. ¿No? Menos un cuarto, raíz de 3 entre 4. Esos son los vectorcillos que tenemos. Vamos a borrar esto que tenemos aquí. Y ya nos daría la ecuación. Recordemos que para sacar el R y el S tengo que multiplicar el B por la matriz C. Nuestra matriz C
es la matriz que está dada por raíz de 3 entre 2, 1 medio y menos 1/4, raíz de 3 cuartos. Ahí está. Si multiplico b por c, ya que como el b es 0, me daría 0,0. Es decir que nuestro r es 0 y nuestro s es 0. Recuerden luego que la ecuación estaba dada, vamos a escribirla de nuevo, por lambda 1 por y1 cuadrado. Vamos a ponerle a los nuevos ejes. Aquí me pedían que a los nuevos ejes les pusiera x1 y y1. Entonces, lambda 1 por x1 cuadrado más lambda 2 por y1 cuadrado. Es así. Más r por y1 más s por y2. Bueno, en este caso sería x1 y y1, ¿verdad? Más r por el primer eje que es x1 más s por y1 más el f igual a 0. Nuestro lambda 1 nos había dado 8, entonces quedaría 8x1 cuadrado más, y nuestro lambda 2 nos había dado 4, más 4 por y1 cuadrado, esto es 0, esto es 0, ¿verdad? Porque r y s eran 0, y el f que era menos 8, entonces queda menos 8 igual a 0. Pasando para allá nos queda 8x1 cuadrado más 4y1 cuadrado igual a 8, y pasando el 8 a dividir nos quedaría x1 cuadrado más y1 cuadrado medios igual a 1. Cuando es una suma aquí en el medio, lo que tenemos es una elipse, ¿verdad? Donde los ejes principales son estos, ¿verdad? Y habría que sacar el ángulo de rotación. ¿Cómo sacamos el ángulo de rotación? Entonces nada más hacemos coseno de zeta y multiplicamos el primer vector. Como sus normas son 1, nada más bastaría multiplicar el primer vector v1, que era raíz de 3 entre 2, 1 medio, raíz de 3 entre 2, 1 medio, el que sea positivo, por el vector e1, que es 1,0. Recuerden que eso va a dividir entre la norma, pero las dos tienen norma 1. Entonces nos daría que coseno de zeta es igual a raíz de 3 entre 2, y eso nos daría que zeta es igual a, el coseno es igual a raíz de 3 entre 2 en el ángulo pi tercios. En pi tercios. No, en pi sextos, perdón. Con 2 pi sextos, ¿verdad? Eso lo meten en la calculadora, nada más ponen en la calculadora chief cos de pi sextos y pi dividido entre, perdón, chief cos de raíz de 3 dividido entre 2, perdón, de raíz de 3 dividido entre 2 en la calculadora, y eso les da el ángulo que es de pi sextos. Esto nos daría el ángulo de rotación, los ejes principales, y si quisiéramos graficarla, entonces nos vamos a GeoGebra y escribimos la ecuación que era originalmente, que es esta que está aquí. Vamos a escribirla en GeoGebra: 7x2 más 5y2 es 7x a la 2 más 5y a la 2. 7x2 más 5y a la 2 más 2 raíz de 3xy. Entonces es más 2 raíz de 3xy igual a 8. Esa era la ecuación que teníamos, ¿verdad? Eso que está ahí nos da la elipse que tenemos. Ahora vamos a llevar esa elipse para allá. Eso lo pueden hacer ustedes en GeoGebra por si ocupan. Uno puede jugar con eso, quitándole, por ejemplo, esta cuadrícula para que quede así, ¿verdad? Entonces queda ahí más bonita también. Si ustedes se llevan eso para allá, vean que ahí gráficamente se ve que es una elipse. Vamos a llevarla para allá y vamos a ponerle los nuevos ejes que teníamos. Entonces ahí yo vengo y le pongo los nuevos, vamos a poner los nuevos ejes. Aquí vamos a ponerla por aquí, ¿verdad? Pongámosla por aquí. Y nuestros nuevos ejes, si nos fijamos, el v1 que era raíz de 3 entre 2, 1 medio, entonces lo ponen por aquí el v1. Ven que es positivo en x y positivo en y, entonces simplemente lo ponen aquí, el v1, y el v2 tiene negativo en x y positivo en y, entonces quedaría por aquí. Esos ángulos siempre son ortogonales, ¿verdad? Porque son ortogonales ahí. Entonces ahí tengo la nueva ecuación. Nuestro ángulo de rotación, que es el que queda aquí, es el pi sextos que tuvimos. Esa es la idea de lo que hacemos cuando rotamos secciones cónicas. También hay secciones que son se llaman secciones cónicas degeneradas. Por ejemplo, si nos queda de la forma así, x cuadrado menos y cuadrado igual 0, ¿verdad? Por ejemplo, si nos queda así, x cuadrado menos y cuadrado igual 0, y vean que la forma que tiene es una hipérbola, pero la llamamos una hipérbola degenerada, que está degenerada, ¿verdad? O puede ser que tengamos de la forma x a la 2 más y a la 2 igual 0, también es una elipse degenerada, así. O que queden con signos que menos x a la 2 menos y a la 2 igual a 1, por ejemplo, así. A la 2 y aquí b a la 2, y queda de esta forma, por ejemplo, también es una elipse degenerada.
Porque este menos y este menos hace que no den. Pero ustedes si ustedes lo dibujan ahí se dan cuenta que si lo tratan de representar en GeoGebra.